Bueno, buenas tardes a todos los presentes, gracias por estar aquí, a todos los que están en Zoom también, gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo encuentro de estas jornadas de análisis del Código Procesal Civil y Comercial que va a entrar en vigencia el mes próximo. Hoy tengo el agrado, la suerte de poder introducirlo y presentarle a ustedes al doctor Manuel Durán, que es abogado graduado de la Facultad de Derecho de la UNT, está en el libre ejercicio de la profesión. Es un activo litigante y un entusiasta y defensor de las ideas y garantías constitucionales. Es especialista en proceso, arbitraje y mediación de la Universidad de Salamanca y maestrando de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de diversas ponencias presentadas y de publicaciones en diarios y revistas especializadas. Es también integrante de la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Y por último, ya para no robarles demasiado más tiempo, es director del Ateneo de Formación Profesional en Derecho Civil y Procesal Civil, donde yo tengo el honor de acompañarlo y compartir el espacio que él tan generosamente siempre, no solo me invita a mí, sino a todos los colegas, y hago extensiva la invitación esa siempre a todos para que se acerquen al colegio. Bueno, como colega y amigo, para mí es grato presentarlo. Es un honor tenerte acá, Manuel, y bueno, te dejo con tu audiencia, con tu público. ¿Ah? Muchas gracias. Usted, el doctor Manuel Durán. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, breve reiteración de esa invitación valiosa, ¿no? Recordamos que esto es una actividad que estamos desarrollando en el marco del Ateneo, que dirigimos en conjunto con el colega Pablo Rank, ¿no? Lo mejor de todo esto, me parece a mí, sinceramente, es que funciona como una suerte de catalizador, ¿no? Lo más fructífero de esta actividad que estamos llevando adelante y de que queremos imprimir energía es que se abre el debate, los colegas nos llaman, a mí me parece realmente algo muy valioso las conversaciones. Sin ir más lejos, ayer uno de nuestros colegiados, nuestros colegas, y un amigo muy especialmente, me llama y me dice, estoy leyendo el Código Procesal y me señala, ahora las cargas son deberes, ¿no? Sin saber de qué iba a tratar esta charla que ahora vamos a desarrollar, y le digo, che, bueno, justamente mañana vamos a estar hablando de eso, ¿no? De las cargas procesales en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Bien, vamos a lo nuestro. Quisiera que tengamos en cuenta, muy especialmente, tres cuestiones como para poder desarrollar y explicar mejor el concepto de carga procesal, ¿no? Me parece que hay que tener presente muy especialmente la diferencia que existe entre proceso y procedimiento. Por otro lado, el dinamismo que caracteriza la norma procedimental, y que la carga se entronca, se vincula muy especialmente con el derecho de defensa, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que se enlaza directamente con la estrategia de litigación, la carga, ¿no? Levantar o no levantar una carga es en definitiva materializar, llevar adelante una estrategia prediseñada. Y está atada también, como decíamos, al derecho de defensa, y eso hace a la labor profesional. Me venía muy bien la observación del colega cuando señalaba, ahora las cargas son deberes. Un poco conversándolo y observándolo en letra de la ley, lo que puede observarse es que los conceptos de deber, obligación y carga no están, entiendo yo,
debidamente puntualizados en este nuevo Código Procesal Civil. Me acordaba del profesor Marco Tulio cuando hablaba de la sopa juliana, yo no sabía ni lo que era. Me hacía una idea, ¿no?, de que es una mezcla de cosas. Después no sabía ni de dónde venía el nombre. Parece que es por cómo se cortan las verduras en juliana y después se pone todo junto. Bueno, esa es un poco la idea. Está todo bastante mezclado, se habla de deberes cuando en rigor están hablando de cargas. Hay un punto muy específico que ya lo vamos a tratar, así como vamos a desarrollar cada asunto que antes dijimos, ¿no? Pero hay un punto muy específico que llama la atención, sobre todo en la prueba de absolución de posiciones, temas que van a tratar mis colegas Rank y Cerezo Bassi. Yo no me voy a extender mucho en eso porque ellos lo van a desarrollar mucho mejor, y esto no es falsa modestia, no hay cosa más vanidosa que la falsa modestia, esto es real. Ellos lo van a desarrollar mucho mejor, pero fíjense que muy particularmente ahí se habla de carga cuando sin cuidado a lo largo del articulado del código se refieren a cargas con la denominación de deber. Probablemente ahí se tuvo en cuenta, en vistas, la letra expresa del 18 de la Constitución, ¿no? Y se tuvo ese cuidado como para no chocar de frente con el texto. Bien, hay una realidad con la que nosotros tenemos que lidiar. Esto nos viene dado. Quizás tal vez podríamos haber intervenido, participado aún más en el articulado de esta normativa, en el desarrollo, en el contenido, pero al día de hoy es lo que tenemos. Y se habla de varios conceptos, de un cambio de paradigma, de un cambio en la forma de trabajar. Muchos colegas señalan, entiendo atinadamente, que por una cuestión de agenda y por una cuestión de organización del trabajo y lo que implica la oralidad, la forma de organizar el trabajo en el estudio ya va como estuvo cambiando ya, porque además recordemos que de repente este código procesal viene a legitimar la acordada del 2018, que con la bandera de la oralidad, ¿no?, y este proceso por audiencia también instauraba o empezaba a instalar y a afincar un paradigma que viene cambiando hace tiempo ya, ¿no? Pero decía, bueno, sí es cierto, hay más trabajo en equipo por este tema de la audiencia, porque no puedo estar en dos audiencias al mismo tiempo, por cómo se fijan los plazos y demás. Pero no solo cambian las reglas de procedimiento, y ahí vuelvo a la clase, a la presentación pasada, ¿no?, que el profesor Marco Tulio puntualizó muy específica y claramente la diferencia que existe entre principios y reglas. Y los principios son todos aquellos que no resisten una configuración bifronte, ¿no? Hablamos de la igualdad entre las partes, la imparcialidad del juzgador, la transitoriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es impensable hablar de un proceso donde las partes no sean iguales. Es impensable hablar de un proceso donde el juzgador no sea imparcial. Ahora, hay reglas de procedimiento. Si es oral o es escrito, mientras el juez sea imparcial y las partes sean iguales, el debate sea un debate con reglas morales, o con principios morales, perdón, mejor dicho, el proceso va a ser eso y no otra cosa. Ahora, cambian las reglas de procedimiento, la oralidad por audiencia, pero también en el medio de eso, como les decía, y con esta bandera del cambio, la celeridad y tal, vienen aparejados o ahí entrometidos también cuestiones de política legislativa que tienen implicancias ciertas, ¿no? Y haciendo un rápido ejemplo que me parece muy decidor, que también lo conversaba con algunos de nuestros colegas, si ustedes se fijan,
el artículo 487 del Código, que se refiere a las costas en los procesos de consumo, dice palabras más, palabras menos, que el consumidor vencido no pagará costas, salvo que, bueno, esa es básicamente, no me quiero ir, pero hay dos ideas importantes, ¿no? Hay muchas de esta configuración normativa. Hay una regla y después dice salvo que el juez determine lo contrario por algún otro motivo. Bueno, cuando la cosa se configura de esa manera, en rigor, no tenemos reglas, ¿no? Pero volviendo al caso de la política legislativa que implica directamente en la economía real de esta provincia, fíjense que, por decirlo rápidamente, nada es gratis. Si el consumidor no paga costas, indefectiblemente, cuando vaya a comprar un televisor para ver el mundial, indefectiblemente va a salir más caro, ¿no? Porque para algún lado lo tienen que trasladar. Bueno, hay cuestiones de políticas legislativas plasmadas en la norma y hay un paradigma de darle también más facultades a los jueces con los riesgos ciertos que eso implica, ¿no? Permitirle de repente a los jueces que legalmente o legítimamente no respeten las reglas de procedimiento, hacen a la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad jurídica impacta directamente en la economía. Bien, y entiendo yo realmente que hay cosas que no están lo suficientemente razonadas. Y me animo a decir esto porque con mucho respeto, ¿no? Pero entiendo que así como pasó, por ejemplo, si se acuerdan, hace aproximadamente 10 años, cuando se instauró la mediación prejudicial obligatoria, además de que no había sorteo, que eso es otra cosa al margen, porque en rigor en ese tema, por ahí hasta sería mejor que uno pueda elegir a ese mediador especializado en tal o cual tema, ya sea en familia, no es lo mismo eso que un contrato de maquila y tal, pero a lo que voy, que en ese momento las partes, los litigantes podían elegir directamente al mediador y ante el cierre sin acuerdo las costas las pagaba el Poder Judicial, ¿no? Entre otras cosas que después fueron siendo modificadas. Pero a lo que voy, no me quiero extender y prometo ya avanzar sobre el tema de hoy, es que tanto con esas cuestiones como las facultades amplias que se le dan a los jueces, yo creo que hay que legislar pensando en el lugar y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? No pensando en que estamos no sé, en algún otro país que quizás tal vez ni exista, o que todos los jueces son probos, y que la ciudadanía no tiene eso que nosotros llamamos viveza criolla, ¿no? Simplemente eso, y seguimos. Bueno, el objetivo, un poco, tanto de este espacio que les digo, nos interesa que sirva de catalizador, de que todos los colegas puedan acercarse y decir qué es lo que piensan y nos enriquezcamos con el debate. El objetivo puntual de estos asuntos es abrir un debate serio y respetuoso, ¿no? Con vistas a mejorar el sistema de justicia y atender los reclamos de la sociedad con una visión más holística, ¿no? Existe, y esto es cierto, una pugna académica radicalizada. No es en este espacio la intención profundizar, ¿no? ese conflicto, ¿no? Simplemente un debate desapasionado que busque brindar soluciones, ¿no? a la sociedad. El tema es que realmente por ahí uno dice, ¿y esto se ha pensado, se pusieron del otro lado, pensaron en la sociedad en donde van a insertar estas normas? Bueno, y eso es lo que yo creo que deberíamos de alguna manera exigir. Bueno, ¿qué está en juego cuando se tocan y se trastocan los conceptos de deberes, obligaciones y cargas? No, está en juego poder ejercer válidamente una estrategia, y con eso la función que los abogados tenemos, ¿no? en la sociedad. Pues nuestro trabajo, antes que nada, antes que,
por más que lo diga la ley de ejercicio profesional, que somos auxiliares de la justicia, nosotros somos auxiliares, auxilio de las partes. A quien tenemos que acompañar, socorrer y asesorar es a nuestros clientes. Antes que nada, ese es nuestro trabajo, ¿no? Todas estas reglas nuevas y estos conceptos nos vienen dados. Lo que nosotros ahora tenemos que buscar, con la Constitución en la mano, es poner límites y no dar lugar a ciertas arbitrariedades. ¿Para qué? Para poder defender bien a nuestros clientes. No es otra cosa, ¿no? Bueno, hay cuestiones que nos pueden parecer demasiado técnicas, ¿no? Y ahora vamos a profundizar en el concepto de carga procesal, que tiene una historia que el concepto mismo de carga procesal no es muy nuevo, pero va a cumplir, desde que se empezó a profundizar en el asunto, unos 100 años, ya por 1925, Carneluti y James Goldsmith empezaron a tratar este tema, ¿no? Pero voy a lo siguiente. Hay cuestiones demasiado técnicas. No, yo pensaba, ¿no? Uno no necesita conocer los fundamentos técnicos que permiten que las cosas funcionen para poder utilizarlas, ¿no? Usamos el auto, el celular, cualquier cosa, y no sabemos cuáles son los fundamentos técnicos que hacen que las cosas cumplan su cometido. Bueno, hasta que las cosas se rompen, se dañan o empiezan a no funcionar muy bien. Ahí es cuando toca la intervención del técnico, ¿no? Y en ese sentido, de repente, si uno se fija, puede advertir, ¿no? Lo siguiente. Levantar o no levantar una carga, bueno, el técnico en este caso somos nosotros, y tenemos que tenerlo como presente y sí profundizar, y ya que el legislador llama a la carga, deber, a veces obligación, y eso, bueno, está en nosotros hablar en puridad y poner el énfasis donde se tenga que poner, ¿no? Levantar o no levantar una carga hacia la estrategia de litigación, y esta la defensa. Nuestro trabajo es defender los derechos de las personas que buscan nuestro auxilio. Esa es nuestra noble labor. Bien. Al parecer vamos a tener que convivir con estas normas y también tenemos que hacer respetar a todo trance el inviolable derecho de defensa en juicio, ¿no? El primer disertante de este ciclo señala que litigar no es otra cosa que el arte de ejercer el derecho de defensa en juicio. Bien, la libertad, los deberes y las cargas. El artículo 24 realmente me pareció impactante, fuerte, la expresión, ¿no? El artículo 24 del nuevo Código Procesal dice: entre otras cosas, son deberes de la parte de los abogados y los terceros, concurrir al tribunal cuando lo cite y acatar órdenes. Acatar órdenes, ¿no? Me parece una expresión demasiado fuerte, me llama la atención y me sorprende que abogados litigantes que de alguna manera intervinieron en la sanción y en el armado de este código no hayan puesto el grito en el cielo. Hay dos cosas, ¿no?, que ya lo señalábamos. No se puede legislar además pensando que todos los jueces son probos. Que los hay, pero seguro, y que son la mayoría, también. Si no, la sociedad ya hubiera explotado. Yo no estoy de acuerdo con ese meme de los Simpsons, ¿no?, que cómo sería un mundo sin abogados. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no?, que nosotros además filtramos muchas de las cosas antes de que lleguen a tribunales, ¿no? Realmente así lo pienso. Y dentro de tribunales, claro que existen muchísimos jueces dedicados, trabajadores, estudiosos, pero no se puede, entiendo yo humildemente, un hombre de a pie, que
no representan a nadie, que no se puede legislar pensando en ese juez. A ese juez, así como lo estamos pintando, el artículo 18 de la Constitución le basta y le sobra. Yo entiendo que no se le puede dar a un juez por ley, esta evidentemente Luca inconstitucional, la facultad sí, de acatar sus órdenes, ¿no? Raymond Poincaré, no sé si lo leyeron en alguna de los prólogos de este librito de Ángel Osorio, del alma de la toga, dice: en ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los cuidadosos de su dignidad. El abogado es el hombre libre en toda la extensión de la palabra. Ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual. O eso por lo menos debería ser, ¿no? Así lo veía este hombre que llegó a ser presidente de Francia y entre otras cosas fue abogado nada más y nada menos que de Julio Verne, y lo defendió exitosamente en un juicio por calumnias. Bueno, dicha la nota de color, que a mí me gusta tanto, vamos a señalar una obviedad, ¿no? La justicia está en crisis. Esto no es ninguna novedad, desde hace tiempo que esto es así. Los justiciables descreen de todo el sistema, de los andamiajes y de los operadores, lo que nos incluye, ¿no? Ahora, eso es fácil de advertir que estamos en crisis y que algo había que hacer. Lo difícil es materializar respuestas idóneas y no profundizar el problema. Y hay un paradigma que está terminando de instaurarse y quienes lo sostienen continúan avanzando, ¿no? Ese es el paradigma que sostiene, que entiende que el Estado tiene más interés en los pleitos que las personas mismas, y que como tiene más interés se le dan más facultades a los jueces para que de alguna u otra manera se apropien del conflicto. Bueno, las facultades, a ver, que se entienda, no quiero que se me malinterprete, las facultades de los jueces son absolutamente necesarias, ¿no? La coertio, la executio. Ahora, un juez de primera instancia puede a uno separarlo de sus hijos, impedir que vea a su mujer, secuestrarle los bienes, embargarle las cuentas, declararlo en quiebra, entrar a su casa sin pedirle permiso a nadie, te estoy allanando. Y está bien que eso sea así, es necesario para que el sistema funcione. Ahora, además legitimar legalmente facultades para que dentro del proceso convierta en obligaciones o en deberes, cosas que deberían ser cargas, y ya vamos a eso es lo que debería resultarnos insoportable. Bien, es necesario que el juez tenga la facultad, porque el Estado monopoliza el uso de la fuerza legítima, ¿no? El uso legítimo de la fuerza. A todo esto, la idea de proceso, en definitiva, es un sustituto racional de la fuerza. De alguna manera hay un juego de palabras muy decidor. Se troca, se cambia la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. Y cuando, después de finalizado un proceso, el proceso además finaliza en los alegatos, ¿no? La sentencia lo que hace es resolver un litigio ya procesado. Una vez finalizado el proceso, el juez resuelve, ahí sí, claro, hay que ejecutarlo, incluso antes, a través de las facultades cautelares y tal. Ahí es donde surgen, en definitiva, las obligaciones. Si bien se mira, durante todo el proceso, no hay obligaciones. En el marco de lo procesal, las obligaciones prácticamente se reducen al pago de las costas y a acatar la parte resolutiva de la sentencia. Bien, el proceso es garantía. Es un método de debate regido por reglas preestablecidas que se desarrolla entre dos partes que actúan en pie de igualdad jurídica ante un tercero imparcial e independiente que resolverá
heterocompositivamente el litigio. Esos dos signos que están ahí, quizás los más importantes y significativos en materia procesal, la igualdad y el triángulo, que debería ser equilátero, quiere significar la imparcialidad, la imparcialidad, la independencia, ¿no? Porque esto se relaciona a su vez con el concepto de la proyectividad de las normas procesales, ¿no? Lo propio, lo característico del proceso, por más que sea una obviedad, es que la debida audiencia que requiere la otra parte se forma de esa manera, a través de una instancia proyectiva. El mexicano Humberto Briceño Sierra lo graficaba, traía mucha colación ciertos conceptos y elementos de la mecánica, lo graficaba con una luz proyectada sobre un espejo con un ángulo determinado, y eso hace que el espejo, en el espejo rebote la luz y vaya hacia el lado opuesto, ¿no? De esa manera es que se significaba esa proyectividad. Humberto Briceño Sierra lo que señala es esto, ¿no? Una serie de actos proyectivos, la bilateralidad que requiere la intervención de 3 sujetos. Eso es el proceso. Necesariamente se requieren estos 3 sujetos, el actor, el demandado y el juez, que debe ser independiente. ¿Y cuál es la diferencia con el procedimiento? El procedimiento es la simple conexión de conducta. Y hay una reflexión que a mí me parece bastante interesante, que señala que el proceso es algo que no está al alcance de los sentidos. Lo que está al alcance de los sentidos, de una u otra manera, es el procedimiento, ¿no? El proceso es algo conceptual, el procedimiento, que antes era bastante más tangible, cuando las cosas eran analógicas, no tan digitales, pero ahora se lo sigue viendo, ¿no? Antes, cuando uno presentaba un escrito con la copia para traslado, doblada, ahí se vislumbraba, se tocaba, se percibía, se veía el procedimiento. Se lo sigue viendo, obviamente, ya de forma digital, pero en definitiva valga esa reflexión para decir que todo proceso se enmarca en un procedimiento, pero que no todo procedimiento es proceso. Y esto se vincula también con el concepto de carga, como seguidamente vamos a ver. Y hay otra cuestión que la vamos a analizar muy rápidamente, que es algunos tipos de normas que existen, y la estructura lógica que tienen ciertos tipos de normas. Vamos a hablar de las normas estáticas y de las normas dinámicas. Cuando hablamos del dinamismo que contienen las normas procedimentales, hablamos de lo que ahora vamos a pasar a desarrollar. Una norma estática tiene una estructura disyuntiva, prevé una conducta que debe ser cumplida, y en caso de incumplimiento, una sanción. El comprador debe pagar el precio. Si no lo paga, se lo puede ejecutar, ¿verdad? La estructura lógica sería, dado A, debe ser B, dado no B, debe ser C, que la C es sanción. Ahora, atención a esto. La estructura de las normas dinámicas es distinta. A partir de una conducta dada, se encadena una secuencia de conductas relacionadas. Avanza paso a paso. Y la estructura lógica sería más o menos la siguiente. Dado A, es, atención, no es debe ser, es B o no B. Dado B, B1, no B1, y así sucesivamente, ¿no? Si uno se fija, es la posibilidad que las posibilidades que se van abriendo en un proceso, ¿no? Contestar, no contestar, ofrecer, no ofrecer, producir, no producir, apelar, no apelar, y así es el dinamismo de la norma procedimental es lo que permite que el proceso alcance su fin, que es la sentencia. Y ese dinamismo está contenido en la misma norma. La misma norma prevé una actividad o una inactividad. Ya verán ustedes, ya se irán imaginando la implicancia que tiene esto en la actividad que nosotros desarrollamos, la estrategia que ejecutamos,
y que se relaciona directamente con el derecho de defensa. Bien, como en todos los conceptos jurídicos, se advierte también en lo procesal que la realidad de la vida va mucho más rápido que las conceptualizaciones. Desde el origen, desde hace 2000 años, derechos romanos, los justiciables tenían la posibilidad de levantar o no las respectivas cargas. Contestar, no hacerlo, apelar, dejar firme, ofrecer, omitir, producir, no producir, etc. Eso lo hacían todos los días. Y durante siglos nadie se ocupó de eso, de conceptualizarlo. Y como nadie pensaba en eso, y como el derecho civil estaba más desarrollado que el derecho procesal, ¿qué es lo que se hacía? ¿O qué es lo que pasaba? Los conceptos de deber y obligación, el concepto civilista, se involucraban directamente en el campo procesal. Hay dos autores que merecen realmente el reconocimiento de ser los primeros de decir, no, mire, nos parece que no podemos aceptar sin más que esos conceptos se introduzcan en el campo procesal, porque recordar, ¿no? El incumplimiento de un deber es sancionable. El incumplimiento de un deber es sancionable. El incumplimiento de una obligación es constreñible, ¿no? Constreñir es compeler por la fuerza. Bueno, ninguna de esas dos cosas es exactamente, ni tampoco ni parecido a lo que es una carga, ¿no? Algo de esto ya señalamos cuando dijimos que finalizado el proceso habrá obligaciones. Durante el proceso hay cargas, o debería haber, al menos. Las obligaciones en el proceso se limitan prácticamente a lo determinado en la resolutiva y al pago de las costas. Y acá me parece válida la puntualización del nuevo artículo 60, que se refiere a que la sentencia debe, el artículo 60 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial dice: la sentencia debe contener el pronunciamiento de las costas, pero si lo omitiera, se puede dictar resolución complementaria aún durante la ejecución de la sentencia. Y ahí hay un cambio, ¿no? Un cambio que también es de política legislativa, cambio de forma de plantear las cosas, que simplemente hay que atenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Antes, ¿no? En el sistema vigente hasta el día de hoy, frente a la omisión de la sentencia de señalar, de expedirse en materia de costas, necesariamente había que plantear una aclaratoria en el término de 3 días. Y si eso quedaba firme y uno no planteaba la aclaratoria, no había forma de poder humano de cambiar esa realidad, ni cobrar las costas de ese pleito, porque como todos sabemos, no hay obligación sin causa. Y la causa de esa obligación es la sentencia, y si no está ahí, ¿no? Valga esa acotación. Bien, obligaciones, deberes y cargas. El artículo 460, entre los deberes, ¿no? De lo que realmente son deberes. El artículo 460 del Código Procesal establece el deber de los jueces de dictar sentencia en un plazo determinado. 60 días y 90 días, el otro artículo que se refiere a la casación. Deber de dictar una decisión razonablemente fundada en el llamado principio 2, que ya vimos con el profesor Marco Tulio, que eso más que un principio, podríamos llamarlo una regla, pero independientemente de la cuestión terminológica, se trata de un deber, ¿no? De fundar la sentencia, que se repite en el 127, deber de los jueces de fundar sus decisiones. El principio número 4 establece que tienen el deber de velar por el efectivo contradictorio y asegurar a las partes la igualdad de tratamiento. En ese sentido, bien, fundar las decisiones. Bueno, otro deber, el orden que tienen que seguir en las causas, ¿no? Deben guardar, en lo posible, dice, también esto podrá ser atendible, compartible o no, pero de vuelta a lo mismo, una regla y una facultad. En lo posible hay que guardar el orden, salvo que
por que el juez lo considere, puede traer a despacho una cuestión que todavía estaba haciendo fila. En definitiva, también está en el Código Procesal de las Naciones. Pero siguiendo, y ahora sí vamos a cuestiones, eso eran netamente deberes, ¿no? Para hablar, porque decíamos, durante el proceso, para los litigantes, para los abogados, hay carga, sí hay deberes, liso y llano, el deber del testigo de comparecer, de decir verdad, el deber de los jueces de fundar su sentencia, de expedirse en un tiempo determinado y tal. Ahora, el principio 5, lo que le llaman el principio 5, establece, y acá sí es que se arma esa sopa juliana, el deber de cooperar. Y ahí es cuando uno abre un poco los ojos, ¿no? Porque acá se vislumbra muy claramente este cambio de paradigma. Si el proceso es el sustituto racional de la fuerza, si es el modo que tenemos al día de hoy, que hemos logrado evolucionar hacia eso, ¿no? Porque en algún momento de la historia era simplemente el más fuerte ganaba el conflicto, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia, vaya a saber por qué, David lo convenció a Goliat, bueno, exceptuando esa bíblica anécdota, en algún momento el débil lo convenció al fuerte de decir, che, nos dejemos sacar los ojos, yo te mato a tu primo, vos me matás a mi mamá, paremos un poco con eso, vamos y debatamos. Sí, bueno, perfecto. Y se arma esto, ¿no? Que es básicamente el proceso. Uno dice una cosa, se proyecta, el otro se defiende, y tal. Básicamente el proceso es eso, un debate. Ahora, que nos establezca en el principio 5 el deber de cooperar en la otra parte, echa por tierra todo el sistema. Y si un deber es sancionable, me están diciendo que yo no tengo que hacer mi trabajo, que tengo que ayudarlo, al contrario, que me gane el pleito, y que si no lo hago, me van a sancionar. ¿Con cuánto? Y por lo menos una consulta escrita, y si el pleito tiene monto, el 30% del monto, ¿han visto? Eso está entroncado en esa idea, ¿no? Del deber y sanción. Ahí es cuando la cosa empieza a complicarse un poquito. El principio 9 dice, iniciar un proceso, tanto las partes como el juez deben impulsarlo, evitando su paralización. Y acá también una cuestión llamativa, mínimamente llamativa, que dos cuestiones. Primero, la más liviana, si se quiere. El principio número 9 se refiere a que el juez deberá impulsarlo, evitando su paralización. Y el artículo 130 dice, los jueces podrán, ¿cómo es? Pongamos de acuerdo, ¿no? O sea, pueden o deben. Porque si el juez debe, entonces lo pueden sancionar. Yo siendo juez, a mí me preocuparía esto. Bueno, tengo ahí la válvula de escape para decir, che, no, está el 130 es mi facultad, si quiero lo hago. Porque realmente es peligroso. Es peligroso para los jueces, entiendo yo. Si uno tiene un despacho que atender, y por ahí, el paradigma justamente del que hablábamos, ¿a quién le interesa avanzar y que se resuelva el litigio? Si estamos hablando de cuestiones patrimoniales, estamos hablando del Código Procesal Civil y Comercial, el juicio de Juan contra Pedro por un terreno, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿Al juez es su deber realmente? Si ese terreno lo pueden regalar, lo pueden vender, lo pueden perder por prescripción, pero que entramos a tribunal y ya es otra la lógica. Sí, y a mí también me preocuparía, cumpliendo esa función, decir, che, ¿cómo es? Tengo el deber, entonces me pueden sancionar. Peligroso, ¿no? Bueno. Pero vamos a lo, bueno, ya lo hemos dicho, no hay que olvidar que estamos hablando de derechos disponibles. Entonces, no hay que, si es disponible, bueno, que caduque, que se pierda. ¿Cuál es ese deber? ¿Qué me sancionan encima porque yo decido que... Ya
creo que se entiende la idea. El principio 10, la dirección del proceso, el juez debe organizar, de vuelta, el juez es responsable de la debida colaboración de las partes. Por lo menos, súper llamativo. De repente, ¿no? O sea, uno siendo juez, puede ser sancionado, o ¿para qué ponemos el principio? No sé, pero puede ser sancionado juez porque las partes no colaboran, porque además encima, básicamente están haciendo su trabajo, ¿no? Cada una de las partes. Hay cantidad de cuestiones terminológicas, entiendo yo, humildemente de nuevo, realmente, pero humildemente, pero lo pienso, ¿no? Y creo que hay que decirlo, que por lo que pagamos, por el servicio, ahí en la legislatura deberíamos exigir un poquito más de calidad, ¿no? Pero, o más puntualizaciones terminológicas. Pero está claro eso, ¿no? Si es un deber, entonces es sancionable y el juez puede ser sancionado eventualmente. No dice cuánto, ¿no? No dice el monto ni cuál es la sanción, pero lo pone. Bueno, eventualidad procesal, las partes deben también, bueno, básicamente es una cuestión de terminológica. Ahora sí quisiera tomarme un momento, porque me parece que hay ciertos personajes ilustres en cada disciplina que vale la pena ponerlos sobre la mesa, porque gracias a ellos, de alguna u otra manera, la materia va avanzando. James Goldsmith. En 1925 publica su trabajo acerca del proceso como situación jurídica, ¿no? De ahí surge la famosa frase, la carga es el imperativo del propio interés. Todo esto vinculado, profundizándolo un poco, lo que, bueno, perdón, acá también, bueno, no nos vamos a detener en eso, también hay varios ejemplos cuando en la sección tercera de la primera parte del código habla de los domicilios de las partes, ¿no? También deben, están obligados, en realidad son todas cargas, y se refiere a cargas como obligaciones. La carga del imperativo del propio interés, decía Goldsmith, y seguía profundizando y decía la ocasión obliga. Básicamente, él sostenía que quien puede debe, ¿no? Entonces, sigamos un poquito con la historia, porque me parece muy, muy interesante, y después cómo la historia de este hombre termina afectándonos y incluyéndonos a nosotros. En 1931 es nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlín. En el 33 llegan los nazis al poder. Nuestro procesalista era judío, parte de España con su esposa y sus 4 hijos, entre ellos Werner, famoso el día de hoy por ser el creador de la teoría trialista del mundo jurídico. Bueno, estando en España en el 36, estalla la guerra civil, y nuevamente los Goldsmith tienen que emigrar, y se instalan en Londres, ¿no? El 31 de diciembre de 1939 vencía su visa, vencía la visa de esta familia. El 1 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Lo que razonaba este sujeto era que no podía ir a Francia porque era un enemigo, no podía volver a España, no sé si es porque en ese momento o ya estaba Franco, o estaban todavía en guerra, y claramente por ser judío no podía volver a Alemania. Lo interesante y lo anecdótico, y ya voy a lo valioso, que es lo que saco de valioso de esta anécdota, es que le escribe una carta desesperada a Couture, ¿no? No sé si lo había conocido en un congreso o había leído unas publicaciones de él, en esa carta que está escaneada, dice, conozco sus trabajos, quiero pedirle, le cuenta todo esto, no puede ir a Francia, no puede ir a España por tal motivo, le pide asilo, y llega a América del Sur, primero a Brasil y después a Uruguay, y cuenta un arquitecto, Eduardo Montemuño,
que cuando llega a Montevideo, Couture lo lleva a dar una vuelta por la Rambla, y Goldsmith le dice, bueno, ahora tengo que ir a registrarme a la policía. Y le dice, no, ¿por qué? No hay que registrarse acá en la policía. Según cuentan la historia, todo esto, en la Facultad de Derecho de Montevideo, van pasando el relato boca a boca. En ese momento se emocionó Goldsmith y dijo, esto es la libertad. Bueno, ¿por qué encuentro valioso yo todo este contexto? Quizás se entienda por qué este hombre signado por tanta persecuta, injustificada, hable de que quien puede, debe, ¿no? Y esté tan enraizado en su concepción el asunto de las obligaciones. Bien. Casi al unísono, también en 1925, volvemos a esa primera fecha, Francesco Carnelutti sostiene que la carga es la fuerza que suministra el interés para el movimiento del proceso y para evitar consecuencias disvaliosas, y lo relaciona a sanciones económicas. Estos autores, ambos, los dos, reciben varias críticas, ¿no? Porque pasó prácticamente al día de hoy casi 100 años, y muchos autores fueron construyendo y desarrollando y profundizando sus ideas y ayudando al desarrollo de la doctrina procesal a partir de estas primeras obras señeras. Lo importante es que pusieron sobre la mesa, bajo el reflector, el concepto de carga. Lo valioso, vamos a ver cuáles son las críticas, muy someramente, ¿no? Pero lo valioso de estos dos autores es que se negaron a aceptar los conceptos de deber y obligación en el proceso. Dijeron, en el proceso lo que está pasando es otra cosa. Goldsmith, entre otras cuestiones, que también lo trató el profesor Marco Tulio la semana pasada, es el desarrollador de esa idea del proceso por etapas. La idea de las exclusas, que después reproduce el Couture, viene un poco de ahí, y que también es una regla procedimental y no un principio. Bueno, pero ya hemos hablado de eso. Lo que hacen de alguna manera es un llamado, una invitación a estudiar el fenómeno. Aceptan el desafío varios autores, entre ellos el mexicano a quien ya nos referimos, Humberto Briceño Sierra. Le critica a Goldsmith, dice, miren, el proceso es justamente lo contrario a estar situado. Todo se enmarca en Goldsmith en la teoría del proceso como situación jurídica. El proceso no es estar situado, no es una situación. Lo que caracteriza el procedimiento es la dinámica. Dado A, es B o no B, y así la cosa va evolucionando. Independientemente, evolucionando, digo avanzando, ¿no? Pero muy rápidamente, Hernando Davis Echandía, colombiano, trae a colación otro concepto muy importante. No hay sanción por no levantar una carga. No es sancionable. Lo que se produce es el efecto natural de la aplicación de la norma. Leo Rosenberg, por su parte, otro alemán, dice la carga es una posibilidad. Nadie puede exigir su cumplimiento. Eso dice Leo Rosenberg, no es lo que dice nuestro código. Gian Antonio Micheli, un italiano, que estudia mucho, particularmente la carga de la prueba, porque eso es otra cuestión. Se desarrolló mucho el tema de la carga a partir de la carga de la prueba, sobre todo, ¿no? Más allá de que, en definitiva, la carga de la prueba es una especie del género carga procesal. A partir de la carga de la prueba es que se empiezan a pensar algunas cuestiones, ¿no? Pero en lo que acá nos interesa, y yendo al género, Micheli lo que dice es, el sujeto es libre de organizar su propia conducta. No es ilícito no levantar una carga, a diferencia de no cumplir una obligación. Eso, como no es ilícito, nadie lo puede exigir. Y Couture levanta el guante, de alguna manera, ¿no? Y escuchando, viendo y leyendo esas críticas que le hacen a su buen amigo, ¿no? Imagínense, le escribe una carta y le dice, venite que veraneamos en Punta.
En la tercera edición de Fundamentos de Derecho Procesal Civil dice y define o conceptualiza la carga como una situación jurídica que requiere una conducta de realización facultativa, cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa. Bueno, ya vamos a ver que exactamente eso podemos entenderlo que no es así, ¿no? Bueno, lo que interesa acá es que la observancia o inobservancia de la carga no se liga directa e inmediatamente a un beneficio o desventaja relacionada al resultado de la resolución, ni con una mejor o peor situación. La parte asume, la carga sí, solo si lo desea. Es una cuestión insular, que quiere decir la parte consigo misma, ¿no? Se trata de una conducta voluntaria que se vincula directamente con el derecho de defensa. Y ahí sí vamos a Couture, que dice la defensa es un derecho del demandado, como la demanda lo es del actor. El que en uso de su libertad no ejerce su derecho debe atenerse a las consecuencias. Pero nótese lo siguiente, una parte puede asumir todas y cada una de las cargas y aún así perder el pleito, o no hacerlo y ganarlo. Levantar una carga no implica que uno necesariamente va a ganar el pleito. Puede elegir no ofrecer, por ejemplo, determinado medio de prueba, tiene la carga y dice, este medio de prueba no lo ofrezco, porque puede llegar a resultar contraproducente, y omite hacerlo. De vuelta se conecta con las cuestiones conversadas la semana pasada. No es un principio, es una regla, la regla de la adquisición. No en toda parte del mundo esto es así. Acá la prueba del proceso, una vez incorporada, queda adquirida. Ya no importa quién la introdujo al proceso. Entonces no puede, como en otro sistema, si decir no, resultó contraproducente, desisto de la misma, ¿no? Entonces, pero lo que vale acá es que básicamente la parte puede decir, no levanto esa carga, y no levantar esa carga puede hacer a la estrategia hace el derecho de defensa. Y lo importante sobre todo es que en uno u otro caso, en la actividad o en la inactividad, el proceso seguirá avanzando hacia su objetivo final, que es la sentencia. Y acá, quizás lo veamos nuevamente, pero acá resulta importante señalar que lo valioso de esa estructura dinámica, que ya lo dijimos varias veces incluso, pero es que permite el avance del proceso. De lo contrario, la simple conducta omisiva impediría que el proceso avance. Rara vez se contestaría una demanda, ¿no? Porque con eso solo directamente ya el demandado impediría ser condenado eventualmente. Gustavo Calviño, quien nos honró con su presencia aquí hace 2 semanas, define a la carga como la conducta voluntaria que la parte expresa en el proceso ante las alternativas que le proporciona la norma dinámica procedimental en el marco del ejercicio de su derecho de defensa en juicio, lo cual produce consecuencias jurídicas. Las alternativas que prevé la norma procedimental son siempre una actividad o una inactividad. Lo bueno de esto es que la omisión no obstaculiza, no obstruye, no impide que el proceso avance hacia la sentencia. Ahí también, bueno sería observar que existen numerosos artículos que sancionan la actividad del litigante cuando se obstruya el normal desarrollo del proceso. Sobre esa sola frase cabe hacerse una cantidad de preguntas. ¿Qué es normal? ¿No? Porque justamente si hay alternatividad, ¿qué es normal? Que siempre se conteste demanda, eso es lo normal, y si reconvengo, eso ya es, que además está esa cuestión de la terminológica, ¿no? Los modos anormales de determinar el proceso, que están en el código vigente, y la idea sigue, ¿no? ¿Qué es anormal? Una conciliación, una transacción, ¿es algo anormal? ¿No? Es tan normal como una sentencia, son modos de terminar el proceso, ¿no? Una cuestión terminológica. Y además de eso, dilatar está sancionado. Necesariamente, si hago una presentación, dilato, pero la palabra no tiene por qué tener ninguna connotación negativa. Ese fuelle del bandoneón de Piazzolla, del que también hablaba el profesor la semana pasada,
implica eso, se amplía el debate, y puede que haya cuestiones que necesiten mayor debate. Ahora, cuando se asume que el proceso es un mal en sí mismo, que lo que quiere el Estado es resolver rápido y ponernos en los gráficos de barrio, es decir, cuántas sentencias, no importa si han sido apeladas o no, cuántas sentencias van emitiendo hasta el mes de agosto. Si se ve el proceso como mal en sí mismo, entonces se ve también de alguna manera, y no quiero generalizar porque entiendo que hay mucha gente que está del otro lado del mostrador que también lo está pensando, ¿no? Pero si de alguna manera se lo ve como mal en sí mismo, nuestra labor profesional, nuestra noble labor en la sociedad también está siendo cuestionado. No dilate, no obstruya. Además, hay que ver qué es lo que se toma como una obstrucción. A ver, impedir que un testigo que está llegando a declarar al tribunal efectivamente llegue, ¿sí? Es una obstrucción, no sé hasta qué punto tiene que estar plasmado en una norma procesal, ¿no? Por una cuestión que también es receptada en otro tipo de normas. Pero de repente, y valga el ejemplo, en un caso que no vamos a ofender a nadie, porque ya el juez que lo hizo está jubilado, pero me acuerdo que le imponen a mi cliente le imponen a 30, porque así lo pide la parte contraria, le imponen a 30 por no exhibir los libros. Todo esto era un juicio que se había iniciado mucho antes de que yo incluso me recibiera, y los libros ya se los habían comido la rata. Y los libros no estaban. Pero al margen de eso, aún así, si la parte no quisiera, lo tuviera los libros y no los quisiera mostrar, no es el camino la sanción. Miren de corta esa visión, porque para eso tenemos las presunciones. Para eso el Código Civil y Comercial dice que el comerciante tiene que llevar los libros rubricados, y si no los tiene, por algo será. Sanción en lugar de presunción. ¿Está obstruyendo? No, no está obstruyendo. Para eso tiene que echar mano a otro instituto, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, este es el asunto realmente que les digo que mis estimados colegas van a desarrollar en profundidad, mucho mejor que yo, pero sí quisiera poner de resalto esta declaración en contra de sí mismo, que está prohibida por la Constitución, no es nada nuevo, ¿no? Hay aquí en la denominación misma de prueba de confesión le resulta por lo menos llamativa, ¿no? Parece más un sacramento que un medio de prueba, también, ¿no? Muy influenciado por toda la Santa Inquisición y tal. Pero fíjense lo que ahí puse en mayúsculas, que el artículo 348, ahí sí se cuida, y ahí no dice es obligación, ahí no dice deber, porque si no chocaría de frente con el 18, y acá se cuida, ¿no? Y dice, tienen la carga procesal. No sé si en otro lugar del código habla de carga procesal, pero ahí lo hace. Bien, y confesión ficta, ¿no? También es una cuestión, si bien es cierto, muy cierto lo que dice Couture, de que en definitiva es un ejercicio de un derecho, tanto la demanda como la contestación y las defensas en general, también lo que se está buscando con la imposición de tantas cargas, numerosísimas, y que además tienen una forma de interpretación bastante amplia para el magistrado, están llenando de carga, parte. Entonces no es lo mismo la carga de contestar demanda tranquilamente en el estudio, sentado con el cliente y viendo qué es lo que está pasando, que en un tribunal donde el juez mismo puede preguntarle a la parte libremente todo lo que se le ocurra, ¿no?
Ahí sí me permito también otra anécdota que me parece muy decidora. Una mañana muy temprano, conversando de estos asuntos con magistrados y un grupo de colegas amigos, nos señala a nosotros, el magistrado nos dice: lo que pasa es que ustedes no entienden, nosotros queremos un juez que se involucre, que, sí, que se involucre en el pleito. Fíjense, por ejemplo, en ese caso donde el abogado defensor presentó un recurso de casación en apenas una carilla, y la mitad de esa carilla era una cita doctrinaria. Ahí lo apartamos al abogado y le dimos un plazo de 5 días para que nombre otro defensor. Y uno de los colegas, que tengo una profunda estima, un gran respeto, me parece una persona muy inteligente, y además que lo dijo con muchísima altura, le dijo: bueno, fíjese que en ese caso no le están haciendo el trabajo al abogado ni a la parte. Le están dando un plazo para que busque otro abogado, para que ese otro abogado ejerza la defensa. Pero en materia civil, y acá está a la vista, le dan facultades al juez para que pregunte, para que se meta, para que subsane la negligencia de una de las partes. El problema es que con eso, muy someramente quisiera decirlo, lo dijo también Carlos López de Zavalía, sentado acá hace 2 semanas, con eso lo que se consigue es nivelar para abajo. Porque si ganamos los pleitos, no hagamos bien nuestra labor, entonces no interesa. Entonces da lo mismo, usted que se sienta, estudia, lleva los casos responsablemente y solamente aquellos casos que pueda atender y no más de eso, y cualquiera, ¿no?, que bueno, sale ahí a la pesca y al lobby y qué sé yo, ¿no? Pero no me voy por la rama. Vamos a la determinación judicial, brevemente, a la determinación judicial del onus probandi. Carga probatoria en circunstancias especiales. Según las particularidades del caso, ya avanzando directamente sobre el tema de carga de la prueba, que decíamos, ¿no?, por ahí es incluso sobre las cargas la más estudiada. Lo penoso es que, realmente penoso, porque se pierde muchísima riqueza doctrinaria, que además de ser solamente esa especie del género carga la que más se estudia, además se la estudia solamente como regla de juzgamiento y no como regla de conducta, que como señaló el primer disertante de este ciclo, es la función, si se quiere, no sé si él lo dice así, pero entiendo yo, la función primordial. La regla de la carga de la prueba están para que los ciudadanos la tengan en cuenta en la cotidianidad de la vida en sociedad, ¿no? Calviño señalaba: le va y compra un televisor, pide el recibo de pago para que después no le reclamen nuevamente, ¿no? Y así con todo lo que se le pueda ocurrir. O sea, es una regla de conducta que tiene en vista eventualmente un pleito, ¿no? Y que dentro de esas reglas procesales también tiene que estar clara. ¿Qué es lo que pasa? Se lo desvirtúa y hay ciertas facultades, ahora lo vemos en profundidad, facultades de los jueces para distribuir discrecionalmente las consecuencias disvaliosas de la falta de la prueba, y eso no es una regla, es una facultad judicial. Bien, bueno, y otra cosa más, ¿no? Acá está el artículo 323, que ustedes ya conocerán, del 323 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Lo que sucede acá es que incluso se amplía lo dispuesto en el 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Es correcto o es exacto la denominación que le quieran dar, que, digo, correcto en términos constitucionales, si uno atiende el sistema federal que impera en la Argentina, que en el Código de Fondo existan normas procesales?
se lo puede conversar. Ahora, si lo tomáramos como regla de conducta, estaría muy bien que estén en el Código Civil y Comercial, en el Código de Fondo. Que se sepa cuál es la conducta, cómo se prueba o quién tiene que probar en cada determinado caso. Ahora, avanza el Código Civil y Comercial directamente en una regla de juicio, que ni siquiera es una regla de juicio, sino que es una facultad. Ahora, el 323 amplía lo que dice el 1735, incluso, porque el 1735 se refiere a dos atribuciones de responsabilidad, que es la culpa y la falta de debida diligencia. Y en nuestro 323 existen otros factores de responsabilidad, ¿no es así? Bueno, el 323 va bastante más allá y dice: distribuirá la producción de la prueba ofrecida, exigiendo probar en cualquier caso, ¿no? Bueno, y ahí de vuelta, en ese mismo artículo, la falta de colaboración injustificada autorizará al tribunal a tener por probado otra carga que se nos impone. Bien. Y acá, la pregunta que se plantea es la siguiente. Básicamente, las dos respuestas que se pueden dar, y el debate serio que se da al respecto de la carga de la prueba es si las reglas deben estar predeterminadas y en forma objetiva, o es el juez quien discrecionalmente puede determinar quién tiene la carga de la prueba, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que se distribuye, cuando el juez distribuye, en definitiva, esto, ni siquiera es la carga de la prueba, sino que son como dijimos, las consecuencias perjudiciales derivadas de que al momento de sentenciar un hecho contradicho no haya sido confirmado eso, ¿no? Bien. Se dan dos respuestas antitéticas. Las reglas deberían estar objetivas y predeterminadas, eso es la respuesta que en definitiva lo que busca es seguridad jurídica, y la contraria, que es la que decíamos, la regla subjetiva. Bueno, lo que hay que atender es que las reglas de la carga de la prueba cumplen dos funciones. La de ser subsidiariamente una regla de juzgamiento, pero eso es subsidiario, es solo en aquellos casos en los que se llega al final del pleito y no se alcanzó el estándar probatorio. Entonces sí, echemos mano a la carga de la prueba. Pero siempre, todos los días, y exista o no exista litigio, y conflicto y controversia, la gente lo toma en cuenta. Entonces es una regla de conducta, sumado también a, como le decía el profesor Calviño, que hay una primera crítica que se le hizo a esta teoría de las cargas dinámicas, que aparte no, al día de hoy, ha recibido tantas críticas que no sé qué queda de valioso, más allá de que esté en nuestro código, ¿no? Pero una de las primeras críticas que se le hace es que le permitía al juez cambiar las reglas cuando el juego ya había terminado, porque puestas al final del pleito, básicamente ya las partes no podían hacer nada, y decía, no, debería haber probado, entonces como no lo hizo y estaba en mejores condiciones de hacerlo, pierde el pleito. Frente a esa crítica, gente muy avisada, inteligente, doctrinario, que los hay, que no comparten esta idea más garantista, que lo hay en muchos y merecen nuestro respeto, lo que hicieron fue plantear que se determinara en una primera audiencia quién iba a tener la carga de la prueba. Ahora, eso también es criticable, porque ¿cómo hace esa persona, ese litigante que se le impone la carga de la prueba hoy para recabar los testigos, los documentos, medio que prueba que sea, de hace 3, 4, 5 años? ¿De dónde lo saca? Si no se lo dijo el legislador.
Entonces, básicamente, la idea más segura es que lo que se refiere a la carga de la prueba esté predeterminado de forma objetiva y no sea una persona, el jugador, el que en el medio del pleito nos diga, no, ¿sabe qué? A mí me parece que usted está en mejores condiciones. Bien. Perfecto, bueno, todo esto ya desarrollamos. Bueno, en definitiva lo que se sostiene, o cierta parte de la doctrina sostiene, es que la fijación judicial del donus probandi vulnera el derecho de defensa, dado que fatalmente es realizada con posterioridad que los hechos sucedan. Si realmente creo que todos quisiéramos que esto funcionara de la siguiente manera, saber de antemano a qué atenerse ante cualquier supuesto que implique responsabilidad contractual o extracontractual. Yo creo que de esa manera uno iría más seguro por la vida, ¿no? Bien, los deberes, el artículo 24 ya lo habíamos tratado al principio, colaborar con el desarrollo del proceso y abstenerse de dilatarlo con actos inútiles, innecesarios, proceder con veracidad, probidad, lealtad, buena fe, no actuar temerariamente ni abusar del proceso, ¿no? Eso también está muy, ese inciso 3 del 24, a su vez está relacionado con el abuso del derecho que está en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, que a su vez está vincula la actividad con el bien y el mal, ¿no? Básicamente habla de la moral y las buenas costumbres. Bueno, de vuelta, ¿para qué está el proceso? Para colaborar con la parte contraria. ¿Y qué es abusar? Usar excesivamente, no, pará, te está defendiendo mucho, ¿no? Defendete menos. Bueno, en el 25 también hay el concepto de obstrucción, que es lo que un poco tratábamos, cuando se abuse del proceso o cuando se abuse del derecho de defensa, reeditando cuestiones ya debatidas y resueltas con carácter firme. Bueno, para eso estará, ¿no?, la excepción de cosas juzgadas, creo. Cuando por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso, bueno, ahí lo que les decía de lo normal. ¿Qué es lo normal? No hay normalidad. Todo es normal siempre y cuando lo hagamos dentro de digamos, la moralidad del debate, ¿no? Y siempre y cuando uno de repente plantea un recurso o echa mano de alguna de las excepciones, todo eso es normal, no hay nada anormal. Y expedito, bueno, será todo lo rápido que se pueda en el marco de los términos fijados, ¿no? Bien, y acá está el 26. Y acá una cosa muy interesante. Yo creo que con esto, ¿no?, fíjense el artículo 26, muy importante para nosotros, esto del 30%, la consulta escrita, y no tenga monto de 1 a 10 consultas escritas, 750.000 pesos. La multa debe fundarse y será en beneficio de la contraparte. Bueno, yo creo que con esto se instaura el pacto de cuota multis, o algo por el estilo, ¿no? Hagamos así, mirá, de lo que te consiga de multa, vamos, un 20%. Bueno, realmente a mí, de verdad, me parece que con cosas como esta hay que pensar dónde se las pone. ¿En qué sociedad la están instaurando? No sé, tampoco quiero idealizar otra sociedad, pero estamos en Tucumán, Argentina. Peligroso. No quisiera que reconozcamos por lo menos que es peligroso, que es una cacería de brujas y demás, ¿no? Bueno, y acá también una presunción, la violación de los deberes establecidos en todos esos artículos anteriores, es una presunción contraria a la parte que omita colaborar. Y ahí están mezclando algunas cosas, entiendo yo también, quizás esté equivocado, pero entiendo que están mezclando el resultado del pleito con la conducta. No, vos la verdad que contestás mucho, la verdad que te recurrí, entonces
eso ya me hace pensar que la razón no la tenemos, ¿no? Bueno, hace de vuelta a que las cargas hacen a la estrategia, hacen el derecho de defensa y la labor que desarrolla. Acá hay algo también interesante que tiene que ver con todo esto, los avenimientos, ¿no? Entre las facultades que tienen los jueces pueden procurar que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Y acá me parece muy, muy llamativo esto que dice: la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. Yo creo que dime de qué te alabas y te diré de qué careces, ¿no? Hay un cuento muy decidor de Sherlock Holmes que para determinar dónde estaba escondido cierto botín simula un incendio. Cuando empieza a salir el humo, una de las protagonistas de la historia mira para una esquina y ahí Sherlock Holmes dice: ah, ahí está, ¿no? Pero si lo ponen así tan evidentemente, yo creo que esto se... a ver, entiendo yo, puede ser debatible, que acá pueden evidenciarse los sesgos cognitivos del jugador. El jugador, para proponer una solución, ¿no? Para hacer la salomónica, algo tiene que estar pensando. Entonces, básicamente, para decir cómo no hacen tal o cual cosa, lo que dice es, está pensando, si seguimos, entonces vamos a resolver de tal manera. Entonces, ahí, en esa fórmula que se propone, puede evidenciarse ese prejuzgamiento, pero dice la ley que no es prejuzgamiento, ¿no? Por eso digo, dime de qué te alabas y te diré de qué careces. Bueno, la parte deberán concurrir, eso está bien. Bueno, y acá la última cuestión a tratar, que no es menor, también se refirió a esto el profesor Calviño, y es la prueba de oficio, que está en el artículo 135, que está vigente con otra numeración en el actual Código Procesal Civil y Comercial, y que actualmente está en ese 135 y está titulado Medidas para mejor proveer. En rigor son pruebas de oficio, ¿no? Los jueces podrán disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, tratando, y esto a mí me parece realmente que por lo menos esa redacción la deberíamos haber tocado, ¿no? Tratando, alcanza con tratar, no, la defensa es inviolable. El artículo 18 de la Constitución también, no vamos a cansar de nombrarlo. Tratando de no lesionar el derecho de defensa ni suplir su negligencia, podrá, ¿no? Y ahí dice todas las cosas que puede, entre otras, dice, ¿no? Básicamente lo que se le ocurre. Ahora, lógicamente, y esto me parece realmente bastante claro, y a mí me interesa particularmente mucho, porque creo que a partir de una concepción más científica del derecho, es que podremos eventualmente, y si seguimos evolucionando, ¿no? y tomando la posta con los doctrinarios, no nos quedamos con Goldsmith, que evidentemente es un prócer y además un tipo que luchaba por la vida. En definitiva, creo que tenemos que seguir evolucionando y no quedarnos con esos conceptos de hace casi 100 años, ¿no? Pero decía, para que el derecho procesal, el derecho en general, sea visto no como una ciencia oscura, sino como algo bastante más exacto, creo que deberíamos tomar ciertas pautas más claras, ¿no? Voy directamente a este asunto. Lógica y necesariamente, cuando se dicta una medida para mejor proveer, solo se pueden obtener uno de 4 resultados. Uno de 4 resultados, no hay más. Piensen en un peritaje, en un testigo, en un informe, en lo que sea. Primera posibilidad, y hay antes de esto, ¿no? En todos los casos, sea como sea, estamos dilatando, perdiendo tiempo, porque en rigor, si vamos a la carga de la prueba, pues llegamos al final del pleito,
y el juez dice, no alcanzamos el estándar de prueba, he hecho mano a la carga de la prueba, entonces tendría que resolver de tal manera. Y tiene que resolver, porque de vuelta, queremos responderle a la sociedad, realmente queremos que los pleitos sean más rápidos, entonces no dilatemos con pruebas de oficio, por ejemplo, ¿no? Pero necesariamente en cualquiera de estos casos, el juez lo dicta y el juez dilata. El juez puede dilatar, nosotros no. Usted se está defendiendo, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y no hay sanción, ¿no? Se pierde tiempo. Cualquiera sea el resultado, estamos más allá del tiempo, incluso el tiempo suplementario del partido, ¿no? Primera posibilidad, sea un testigo, sea un perito, sea un informe, sea la prueba que al juez se le ocurra. El resultado no se obtiene, porque el testigo no está, porque en el registro no hay nada, el perito, lo que sea. ¿Para qué lo hemos hecho? Podríamos haberlo resuelto hace 2 meses. Nos ahorrábamos los gastos de diligenciamiento, el tiempo, el sueldo de los jueces, el secretario. ¿Para qué nos hacemos? ¿No? Raro. Segunda posibilidad, va el testigo, concurre el perito y es un ni, no es ni sí ni no, un ni. La verdad que estamos en la misma. Tercera posibilidad, el resultado de la prueba arroja lo que ya conocíamos. No ganó nada. Hasta ahí solamente hemos perdido tiempo y plata, recursos del Estado. Cuarta y última posibilidad, el resultado de la prueba que se produce no le otorga al juez lo que está buscando. Los elementos para dar vuelta al resultado del pleito, para convertir en vencedor al que iba a perder y viceversa. Y si eso está haciendo, necesariamente pierde la imparcialidad. Y si pierde la imparcialidad, viola el derecho, viola el deber que está instaurado en uno de los primeros principios, que si es un principio, la imparcialidad, tiene que ser sancionado, ¿no? Bueno, todo esto sumado a un berenjenal de cosas que, fíjense en el ejemplo, trayendo a colación, ¿no? También lo peligroso y lo sinuoso que resulta todo esto. En ese caso que yo les contaba, que fue en lugar de aplicarme una presunción, me aplicaba una sanción porque no exhibía los libros, estaba cometiendo un delito. Artículo 269 del Código Penal. Fallar en contra de la letra expresa de Baricato, ¿no? La letra expresa de la norma citada por la parte, todo eso se requiere para que se tipifique. Pero está legitimado, ahora tiene facultades. Ese es el contexto, esa es la realidad, esas son algunas de las normas. Ya abrimos el debate, las preguntas. Muy probablemente, y de vuelta, esto no es falsa modestia, muy probablemente no pueda contestarla. Lo que sí vuelvo a insistir con la invitación que hace mi colega, para que a través del Ateneo, de la producción, ¿no?, doctrinaria también, como siempre nos invita Carlos López de Zavalía, construyamos, avancemos en cosas, ¿no? Desde mi perspectiva, no nos quedemos en la renegada, en el café, que no sabe lo que ha pasado y tal. Estamos comprometidos con esta forma de vida, que es el ejercicio de la profesión. Queremos realmente tener una sociedad en la que no nos manden más ese meme de qué lindo sería el mundo sin abogado. Bueno, esa es la invitación. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora un espacio de preguntas y de debate. No sé si alguien de la audiencia tiene, o yo me puedo ir rogar la facultad, atento que estoy acá arriba y empezar.
Hay algunas partes que se me escapan del código, y me voy noticiando a medida que voy compartiendo este tipo de espacios, ¿no es cierto? Que yo creo que la mayoría estamos acá para eso, que hay ciertas cosas que no le hemos visto, o que no hemos prestado específica atención en ese punto. Y me ha llamado a mí mucho la atención, por ejemplo, cuando hablabas, Manu, y a ver qué opinas vos, respecto del artículo 26, de las sanciones, del tema del 30% y de las 10 consultas, que, bueno, hablando yo también con alguna gente de la judicatura, te dice, no lo aplicamos nunca, y uno dice, bueno, entonces sáquenlo, no, prefiero tenerlo por la duda. Siempre por la duda está, ¿no es cierto? Aunque sea como presión, por más que no te lo apliquen. El tema está en que, en la mayoría del articulado del código, establece que las cosas son para las partes y o de oficio, ¿no es cierto? Siempre se reserva el juez. Pero en ese artículo específico no dice que la parte la pueda pedir. Yo le planteo a vos, por supuesto, y a la audiencia, si yo estoy en una audiencia con una contraparte que es ofensivo, que realmente cumple todos los caracteres que supuestamente tiene que tener para que sea sancionado, no puedo pedirlo yo, porque ahí el código ahí no me faculta. Ahí no dice que pueda ser pedido de parte. Claro. Yo entiendo, si vos me permitís, que normalmente yo todo lo puedo pedir, ¿no es cierto? Pero por pedirlo no pierdo nada, pero diga que me haga caso, no, y no está pedido de parte. No está como previsto expresamente. Claro. Pero ahí soy yo el que voy a recibir el beneficio de la multa. Entonces, claro, ¿no es cierto? Sí, no se lo ve que tengamos la facultad de pedir la imposición y el cumplimiento de ese deber, ¿no? Expresamente. De ahí, en un tema bastante parecido, cuando vos nombraste los artículos 486 y 487, que es la parte de consumo, no sé si hay alguno acá que se especializa en el tema consumo. Cuando habla de la sanción, el artículo 486, sanción por litigar sin razón valedera, al que se defiende lo multa con un 50%. Y el artículo 487, régimen de costas, dice que por excepción el tribunal podrá aplicárselas al que acciona, al consumidor que mete el juicio. Si litigó sin razón probable, y a él le aplica las costas, ahí sí en base al resultado del pleito, pero no multa. Pues el único que es pasible de multa es el demandado. ¿Estoy leyendo bien? Yo lo veo de la misma manera, que hay ahí, no hay igualdad de armas, ¿sí? Efectivamente. Yo lo pienso de esa forma. Como decía, lo interesante de acá es abrirlo también a debate en estos breves minutos, si quieren, pero invitando de vuelta, ¿no? A seguir desarrollándolo. Se ve eso, que no hay igualdad de armas. Perdón, yo quiero hacer una pequeña anotación. Le bajo para que se escuche en el audio. Si me permite, le voy a alcanzar para que se escuche también la gente que está en el Sí, con respecto a la última parte, a la prueba de oficio, medida para mejor proveer que muy cuestionada en derecho penal, muy cuestionada, poco menos cuestionada en civil. Usted dio cuatro puntos, de los cuales tres, digamos, después encuentra la prueba de lo mismo que tenía, no encuentra nada nuevo, y al último dijo, no sé si lo entendí bien, dar vuelta la posición como dar vuelta el Estado. Yo creo que partir de que ya hay un vencedor y un vencido antes de hacer la medida de nuestro proveer es acusar al juez directamente de no ser un juez. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque si usted me dice que los cuatro ítems y al último me dice y da vuelta al fallo, es decir, convierte en vencido al vencedor y viceversa, yo creo que es una acusación extremadamente grave porque el juez sí, es grave. Es justo. Es grave. No sabemos si es justo. Dios quiera que sí. Ojalá. Es Es grave, pero de hecho, a ver, y esto sí valga la acotación y gracias por la pregunta, porque quizás a mí se me escapa. Y era algo que sí quería desarrollar. No creo
sinceramente hay quien sí lo piensa y así lo expresa. Yo no creo que haya mala fe, quizás soy ingenuo, pero yo no creo que con todas estas cosas lo que se busque sea perjudicar a la sociedad, sinceramente, ¿no? Así como con las costas en materia de consumidor, no creo que lo que se busque sea eso. Entiendo que sí se lo va a conseguir, pero no es un efecto deseado. Así como la inseguridad jurídica genera, en definitiva, que no haya inversión en nuestra provincia, en nuestro país. Pero cuando el juez, que así entiende y dice, no, yo acá tengo que seguir investigando y viendo porque no puede ser, yo con la mano en el corazón no creo que sea la mayoría, creo que están convencidos. El tema es que hay una lógica que de repente no ven que le solucionan el pleito a esa persona, pero generan un problema mucho más grande, ¿no? Lo mismo que cuando sacan una, que eso también lo conversábamos ayer, una ley de la inembargabilidad del 100% de las jubilaciones. Lo mataron a los jubilados, no pueden ir a comprarse una zapatilla, porque no le pueden embargar nada del sueldo. Entonces no me protejan tanto, por favor. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? Y obvio que es grave la acusación si es que se la hace así. Está en un juez que está prevaricando. Ahora, estamos pensando en un nivel abstracto y decir, ¿cuáles son las posibilidades lógicas? Si no estuviera la facultad de dictar una medida, una prueba de oficio, ni siquiera la terminología es correcta ya, porque las medidas para mejor proveer están más relacionadas con diligencias finales, ¿no? Y esto ahora está inserto en el medio del procedimiento, pero si no existiera esa facultad, el juez tiene que fallar con lo que tiene, no puede salir a probar. Además, usted decía muy bien que en penal están muy cuestionadas, ¿no? Ahora, fíjense, dos cuestiones. Por un lado, el tema de los principios. Esos principios que desarrolló el profesor Marco Tulio, que son 5, hacen que el proceso sea proceso en cualquier materia, sea contencioso administrativo, laboral, comercial, civil común, lo que sea, siempre y cuando las partes sean iguales, frente a un tercero, imparcial, independiente, imparcial, que la serie sea, que en algún momento termine, que sea transitoria, que tenga una lógica consecuencial, siempre y cuando eso sea así, será proceso y no otra cosa. Si se violan o se trastocan cualquiera de esos principios, estaremos hablando de un procedimiento, ¿no? Y la otra cuestión es que en penal, y un poco es lo que decíamos en la anécdota esta que le contaba, está clarísimo, porque eso también creo yo que tampoco no es una idea mía, yo repito casi todo, pero que los penalistas, como juegan con la vida y la libertad de las personas, y están constantemente trabajando con eso, en muchos casos son más inteligentes, ¿no? Entonces no le permiten al juez que pregunten, ni que prueben, ni que nada. Entonces fíjense que al día de hoy conviven en esta provincia un proceso penal, para decirlo en términos llanos, en donde el juez de palo no puede abrir ni la boca, y si dice no, se anula la audiencia. Y un procedimiento civil, porque no es proceso, donde el juez no solo puede, sino que muchas veces debe, de ahí la importancia de la diferencia entre obligación y deber, debe salir a probar. Y si no lo hace, y si no logra que las partes colaboren, es sancionable. ¿No? Es una cosa de esquizofrenia. Pero quizás en materia penal tiene mucha más relevancia por el principio de indubio pro reo, sí, comillas, obliga al juez a dictar un fallo con lo que quiere. Sí. En cambio, en derecho civil es otra la búsqueda y la resolución del caso de la verdad. Que en el derecho penal más que nada es por las garantías de las personas, que se juega la libertad, se juega otros tipos de
tendría que ser garantía que lo creo, ¿me entiendes? Por eso es así en el derecho penal. Ahora en el civil yo también le quería consultar, usted dice que el juez debe, en caso contrario, será sancionado. ¿En qué parte del código dice No. qué sanción le No, corresponde? no lo dice. No lo dice. Pero a usted sí le puede sancionar. A mí sí, y lo dice en cuánto. A mí y qué también, ¿no? porcentaje. Sí, ahí está clarito. Sí. De que le pusieron, puede ser que, y cuándo y cómo la reclamo yo la sanción. En el Claro. momento, en la Habrá que audiencia. pedir que la reglamenten en la ley. Claro. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias a vos. Cerramos acá. Vamos a hacer.